no le corresponde al Congreso someter a un juicio político al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a ver el tema electoral, Pedro, con nuestro invitado Roy Mendoza, abogado especialista en temas electorales. A ver qué opina de esta denuncia constitucional que impulsa la congresista Rosely Amorós. Señor Mendoza, buenas noches, bienvenido a Exitosa. Muy buenas noches, gracias por la invitación y saludar a todos su teleaudiencia. Y acá dispuesto a conversar con ustedes y responder algunas interrogantes que ustedes tuvieran sobre el tema que está atravesando en estos momentos el representante del Jurado Nacional de Elecciones en el Congreso. Buenas noches. Doctor Mendoza, el Congreso quiere llevar a juicio político al titular del Jurado Nacional de Elecciones, pero ¿le corresponde legal, constitucionalmente, ser sometido a un antejuicio o a un juicio político al titular de esta instancia como es Jorge Salas Arena? La norma constitucional es expresa, ¿no? Exime de responsabilidad política a los miembros del sistema electoral, o sea, no solamente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, sino a todos los integrantes del sistema electoral, los exime de responsabilidad política, no los incluye en el artículo 99 ni en el 100 de la Constitución, precisamente porque el modelo constitucional que se diseñó se entendió de que los representantes de los órganos electorales encargados de la ejecución, del diseño, de los procesos electorales, no podrían ser sometidos ni correr el riesgo de una sanción política, ¿no? Entendemos que el juicio político, la acusación constitucional, ¿no? Refleja un juicio de naturaleza eminentemente política, no jurídica, ¿no? Eminentemente política, lo que podría eximirla de razonabilidad en la decisión, ¿no? Cosa distinta de lo que sucede en el ámbito jurídico, ¿no? Entonces, en estos momentos, si usted me pregunta, en el ordenamiento jurídico, ¿le permite al Congreso acusar constitucionalmente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones? Le diría que no, ¿no? Pese a que existe una sentencia así del Tribunal Constitucional que interpreta en ese sentido, ¿no? Pero en nuestro ordenamiento jurídico, en estos momentos, no le corresponde al Congreso someter a un juicio político al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Lo que refiere la congresista Amorós es que el señor Salas Arenas habría infringido los artículos 38 y 39 de la Carta Magna porque ya realizó algunas designaciones. No juicio político, pero sí podría hacerle algún tipo de investigación dentro del Congreso. Pero en puridad no le corresponde, ¿no? Son actos, he leído No es su función. la acusación que hace. Exacto, ¿no? No es su función. Son esos actos de contratación, son propiamente de la función administrativa que tiene el órgano electoral. No es su fuero, no sería es parte del fuero parlamentario. Exacto. No sería suficiente para activar en el fuero parlamentario una acusación contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Pero, ¿qué es lo que está haciendo el Congreso en estos momentos? ¿Podría haber una infracción a la Constitución por parte de los congresistas de proceder con esta acusación contra Jorge Salas Arenas? Por supuesto, ¿no? Todo aquel que actúa al margen de la Constitución infringe la Constitución, ¿no? En ese sentido, si no le corresponde al Congreso a acusar al presidente, ¿no? O querer abrir la puerta para procesarlo judicialmente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, entonces sí, personalmente consideraría que sí incurriría en una infracción, ¿no? En tanto que no está habilitado los acusadores podrían terminar acusados. En tanto que se actúa al margen de la Constitución. ¿Y es válido para usted que exista algún nivel de blindaje, o sea, que no se pueda hacer esta denuncia al sistema electoral, al señor Salas Arenas, que es el integrante de la Junta Nacional, perdón, del Jurado Nacional de Elecciones? ¿Es válido? ¿Habría que reformarlo dentro de la Carta Magna?
¿Podría impulsarlo este Congreso? Ya, lo que sucede es que la sentencia del Tribunal Constitucional señala que se puede acusar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones en tanto que él no deja de tener la condición de juez supremo de la Corte Suprema de la República, ¿no? En ese sentido, se dice que sí se habilitaría al fuero parlamentario, al Congreso, para poder acusar al presidente, porque la Constitución sí lo permite, en tanto que tenga la condición de magistrado de la Corte Suprema. Pero el presidente Salas Arenas no está actuando en estos momentos como un magistrado de la Corte Suprema, sino ejerce una función especial electoral, ¿no? Que temporalmente lo exime de esa persecución que podría hacer el Congreso sobre esos miembros de los órganos electorales, ¿no? Consideraría que no es que se blinde al presidente o a los órganos, a los miembros de los órganos electorales. En efecto, sí, sus decisiones están controladas, ¿no? Ya sea por el Poder Judicial, ya sea por el Tribunal Constitucional. Pero si el magistrado, el presidente, Jorge Luis Salas Arenas, incurriría en una infracción en el ejercicio de como juez supremo, entonces le correspondería también a la Junta Nacional de Justicia intervenir, no necesariamente al Congreso. Pero en estos momentos, el doctor Jorge Luis Salas Arenas no ejerce la magistratura como juez de la Corte Suprema, sino como presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Y que a él lo están denunciando constitucionalmente por un acto que habría cometido en el ejercicio como presidente del Jurado Nacional de Elecciones y no como juez supremo. Exacto, ¿no? En estos momentos lo denuncian a él por el ejercicio de las funciones como presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Claro, la argumentación dice, tiene la condición, no deja de tener la condición de juez supremo, está bien, pero no ha realizado funciones como juez supremo de la Corte Suprema, sino como presidente en ejercicio del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Como miembro de un órgano electoral, como juez del sistema electoral. Y sí, eso en el modelo constitucional que nosotros tenemos lo exime. Pero si el Congreso... a ver, acá hay dos cosas en paralelo que están circulando, doctor Mendoza. Primero, Roselia Murús presenta la denuncia constitucional. El Congreso va a determinar y probablemente por un tema de venganza política, de vendetta política, terminen consumando la inhabilitación, porque eso es lo que quieren. Quieren inhabilitar a Salas Arenas de cualquier ejercicio de función pública. Probablemente termine procediendo. Sin embargo, el Tribunal Constitucional le recomendó al Congreso de la República que le den esa protección del antejuicio político a quien es titular del Jurado Nacional de Elecciones. Esa es una recomendación. No está aún modificada la Constitución en ese extremo. Solamente está en el proceso de evaluación en la Comisión de Constitución. Con la sola recomendación del Tribunal Constitucional, ¿ya se le puede enjuiciar políticamente al titular del Jurado Nacional de Elecciones? Es una medida exhortativa por parte del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, los congresistas entienden que a partir de lo enunciado por el Tribunal Constitucional ya se podría, ¿no? Yo consideraría que, si bien es cierto, las decisiones del Tribunal Constitucional forman parte, sí, del ordenamiento jurídico, estas deberían plasmarse en una ley constitucional y para eso tendría que modificarse previamente la Constitución, ¿no? Entonces, una vez modificada la Constitución, insertada o ejecutada la exhortación del Tribunal Constitucional, eventualmente podría someterse a un antejuicio político al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Pero en estos momentos yo creo que no. Bien, gracias a Roy Mendoza, abogado especialista en temas electorales. Nos queda clarísimo entonces que lo que pretende hacer el Parlamento Nacional, la congresista Roselia Murús, no sería válido y tampoco está amparado en la Carta Magna. Muchas gracias.